Es importante porque hay unos ángulos en los que el material es un poco más, pues menos resistente, por decirlo de alguna manera. Entonces pudiera llegar a presentarse la fractura, no meramente en el eje X o en el eje Y, sino puede que en algún otro ángulo esté perjudicando más ese esfuerzo. Muy bien, en realidad lo que pasa es que no estamos completamente seguros que la medición que tenemos de los esfuerzos o los valores que tenemos de los esfuerzos conocidos sea el más crítico, es decir, o el mayor, ya sea en tensión, el mayor en compresión o el mayor en torsión. Entonces Ujú. tendríamos que tener la seguridad de que debemos encontrar los más críticos. Muy bien, Jorge. ¿Alguien se acuerda cómo se llaman esos esfuerzos y las direcciones en donde están esos esfuerzos? Es, es algo así como su nombre. Los cortantes. No. Se llaman esfuerzos principales Ujú. y direcciones principales. Entonces, los esfuerzos principales y las direcciones principales son aquellos donde tenemos los valores más de mayor magnitud en el estado de esfuerzo que estamos estudiando. ¿Ok? Esos son los esfuerzos principales. De tal manera que nosotros desarrollamos una serie de ecuaciones que nos van a permitir evaluar cuáles son esos esfuerzos, o más bien cómo van a variar esos esfuerzos cuando yo estoy cambiando el ángulo. Y en este caso el ángulo lo estoy cambiando por medio de una rotación de dichos, de los ejes coordenados. De tal manera que ya puedo yo encontrar cómo va a cambiar el esfuerzo en X cuando yo modifico el ángulo. Y les decía, aquí tenemos valores que son conocidos. Conocemos sigma X, conocemos sigma Y, conocemos el esfuerzo cortante, porque esos son los datos que tenemos y que nos lo proporcionan generalmente en forma de un diagrama de cuerpo libre, que ya lo vimos también. Y el ángulo es el que yo voy a estar modificando. Entonces, si yo voy modificando el ángulo, voy a ir obteniendo un valor de sigma X. Lo mismo pasa para el esfuerzo cortante. Yo también voy a ir modificando el ángulo y voy a encontrar cómo va cambiando el esfuerzo cortante a medida que roto los ejes. Y lo mismo puedo hacer para Y, de tal manera que con esto yo voy a tener una serie de valores que van a estar en función del ángulo. ¿Cómo podría saber cuál es el mayor y cuál es el menor? O más bien, ¿cómo podrías saber cuáles son los esfuerzos y los ejes principales? Ya vieron que ya allí conozco los valores del esfuerzo normal en X, del esfuerzo normal en Y, que es sigma X prima, sigma Y prima, y conozco el valor del esfuerzo cortante tau X prima, Y prima, con estas ecuaciones. Entonces, lo voy calculando ángulo por ángulo. ¿Cómo puedo saber cuál es el principal? El que sea de mayor magnitud. Exactamente, muy bien. Entonces voy a buscar ahí cuál es el de mayor magnitud y ese va a ser mi esfuerzo o mis esfuerzos principales. ¿Y cuál va a ser la dirección principal? O sea, ya me dijeron los esfuerzos El que principales, ahora ¿cuál va a ser? Sí, dígame. según yo, sería el Ajá. que corresponda a ese esfuerzo, ¿no? O sea, si es el esfuerzo en X, pues imagino que sería en X. Va a ser la dirección o el ángulo, estoy de acuerdo así como dice usted. Va a ser el ángulo que corresponda a esos valores que yo encontré que son los mayores o los menores. Porque acuérdense que también un valor negativo alto es más pequeño que el cero. Pero eso implicaría aquí para nosotros que estaría el estado de esfuerzos en compresión. ¿Sí se acuerdan? Bueno, muy bien. Entonces ya vimos que yo puedo sacar muchos valores a cada ángulo. Voy a buscar en todos esos valores cuál es el mayor y cuál es el menor. Y ahí es donde voy a llamar yo que son los esfuerzos principales. Y al ángulo, y lo mismo con tau XY,
porque hay un valor de tau XY que también es máximo o mínimo. Entonces también voy a buscar esos tres valores. Y a ese ángulo al cual aparecen esos valores le voy a llamar direcciones principales. Muy bien. Entonces hablábamos que que sigma X es distinto de sigma X', porque va a ir cambiando el ángulo, por lo tanto, este valor no va a ser igual al que yo tengo aquí arriba. Es distinto. Pero la sumatoria sí va a ser una igualdad, de acuerdo a lo que habíamos visto en el capítulo, bueno, en la primera parte de este capítulo, que son cantidades invariantes, es decir, son cantidades constantes. Esto es cuando el esfuerzo en la cara Z es igual a 0. Si tuviéramos un valor en la cara Z, podremos agregarlo aquí, más sigma Z, y podríamos agregar acá, más sigma Z'. Bueno, muy bien. Esa representación de lo que acabamos de decir en palabras es lo que vemos aquí, en este gráfico. De tal manera que yo tengo el estado de esfuerzos original. El estado de esfuerzos original es este que estoy viendo en el centro. Este es el que yo conozco. Yo conozco sigma X, sigma Y y tau XY. Y voy a medirlo, el esfuerzo en este punto. Esta zona del componente, que puede ser una viga, una parte de una máquina, etcétera. Lo voy a medir ahí. ¿Sí? Bueno, o alguien lo midió y me dio el valor. Ahora me dicen, ¿sabes qué? Que no hay algún esfuerzo mayor o este es el máximo que puedo tener. Entonces, lo que vamos a hacer es ir barriendo los ángulos. ¿Ok? Barremos los ángulos. Y entonces, en algún punto, que en este caso yo lo estoy llamando el ángulo θP, voy a tener los esfuerzos principales. Le voy a llamar sigma 1 y sigma 2 para diferenciarlo de sigma X y sigma Y. ¿Sí? Entonces, cuando yo encuentre los valores máximos o mínimos, lo que voy a hacer es llamarle sigma 1 y sigma 2 para diferenciarlo y mostrar que esos corresponden a los valores máximos. Entonces, θP, ¿qué sería? Sería la dirección principal. ¿Sí? Sería la dirección principal. Entonces, ya encontré los esfuerzos principales, que es sigma 1, sigma 2, ya encontré la dirección principal. Y por definición, el esfuerzo cortante máximo, es decir, tau X' Y' máximo, que en este caso le voy a llamar tau max, está a 45 grados de la dirección principal. De tal manera que si ya encontré la dirección principal, le sumo 45 grados y voy a encontrar la dirección donde tengo el esfuerzo cortante máximo. ¿Ok? Algo importante que puedo ver es que si los principales están a 45 grados del esfuerzo cortante máximo, entonces el otro esfuerzo principal debe de estar a 45 grados del esfuerzo cortante. Aquí ven a qué esfuerzo está representando esta dirección, a sigma 1 o a sigma 2. Esta línea que estoy marcando aquí con el puntero. ¿A qué corresponde? ¿A sigma 1 o a sigma 2? Es correcto. Entonces aquí vamos a tener el valor de sigma 2. Y el otro esfuerzo principal va a estar a 90 grados, es sigma 1. Y ese está aquí, en esta línea. ¿Sí? Y entonces a 45 grados va a estar el esfuerzo cortante, tau XY, y el otro esfuerzo cortante va a estar a 90 grados de ese esfuerzo cortante máximo, que es este que tengo acá. ¿Sí? Eso que explicamos en palabras es esto que están viendo ustedes aquí. Conocemos sigma X, sigma Y, tau XY. Debemos de encontrar sigma 1, sigma 2 y tau máximo. ¿Alguna duda con respecto a lo que tenemos que hacer? Profe, Sí. siempre va a estar el esfuerzo máximo a 45 grados de la tensión, en este caso,
La número 2. ¿Principal? Sí. Ajá. De la principal, sí. Ok. Ajá, siempre va a estar, acuérdense, sigma 1 y sigma 2, las nombramos así, pero este podría ser sigma 1 y este podría ser sigma 2. Ok. Generalmente lo que hacemos es que sigma 1 sea el de mayor magnitud y sigma 2 el de menor magnitud, en este caso. ¿Sí? Es Ok. indistinto, no se casen con los nombres, es indistinto. Pero generalmente lo que hacemos es llamar sigma 1 al de mayor magnitud y sigma 2 al de menor magnitud. Y cuando estemos en 3 dimensiones, pues sigma 2 pasaría a ser el intermedio y sigma 3 sería el de menor magnitud, ¿sí? Ok. Pero no se casen con los nombres. Nada más, el concepto es la parte importante. Tener en cuenta que sigma 1, sigma 2 son principales, son esfuerzos principales, que teta P es la dirección principal y que a 45 grados de la dirección principal va a estar el esfuerzo cortante máximo. Y el otro esfuerzo principal va a estar a 90 grados del primer esfuerzo principal que encontramos. Y a 45 grados está el otro esfuerzo cortante máximo, porque todos están separados por 45 grados. ¿Vale? Bueno, esto es con respecto a los mismos esfuerzos principales o a las direcciones principales, pero hay un ángulo que tenemos que considerar y que es precisamente el que hay entre el esfuerzo original, que es este que tenemos aquí, y los otros. ¿Sí? Estas ecuaciones que nosotros desarrollamos en la diapositiva pasada, que es la 2.32, 2.32, 2.33 y 2.34 se conocen como ecuaciones de transformación. Entonces, cuando a ustedes les digan, encuentren los esfuerzos principales utilizando las ecuaciones de transformación, ya saben cuáles ecuaciones van a ser. La 2.32, 2.33 y 2.34. ¿Sale? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿No? Profe, ¿me puede repetir cómo dijo cuando nos pidan encuentre los esfuerzos principales de qué, perdón? Cuando encuentren los esfuerzos principales y las direcciones principales, utilizando las ecuaciones de transformación, se refieren a la 2.32, que es para calcular sigma Oh, x ok, prima, gracias. 2.33, que es para calcular tau x prima y prima, y 2.34, que nos sirve para calcular sigma x prima. Muy bien. Gracias. Bueno, esta es otra representación donde es similar a la anterior. Aunque se ve compleja, en realidad es la representación en gráfico de lo que acabamos de decir en palabras. Bueno, muy bien. Vamos a ver esa parte de los esfuerzos principales y el esfuerzo cortante máximo, que corresponden a las direcciones principales. Estos valores pues son de especial interés, ya me dijeron ustedes por qué, porque es donde podemos encontrar las situaciones más severas de esfuerzo y es donde podría fallar el material, por eso es que debo de buscarla. ¿Cómo la voy a buscar? Utilizando las ecuaciones de transformación, cambiando el ángulo, de tal manera que, ¿cómo podría yo encontrar esos valores máximos de los esfuerzos utilizando las ecuaciones 2.32, 2.33 y 2.34? ¿Qué obtienen ustedes cuando sacan la primera derivada de una función, la igualan a 0 y sacan la raíz? ¿Qué obtienen? ¿Alguien se acuerda? Los puntos críticos. Puntos críticos. ¿Y cómo definimos puntos críticos? Son los puntos donde corta el eje. Ya, Ok. si es algo así, son como las puntas o los puntos máximos o mínimos. Se obtienen los Ok. máximos y los mínimos de una curva. Exactamente.
Exacto, exacto. Entonces, cuando la derivada es igual a 0 de una función, significa que es un punto máximo o un punto mínimo. No lo sabemos, porque tendríamos que calcular la segunda derivada. Pero cuando calculamos la primera derivada, podemos saber si es un punto máximo o un punto mínimo. Cuando la derivada de una función, perdón, es igual a 0, podemos saber que ese es un punto máximo o es un punto mínimo. Entonces, eso puedo hacer yo aquí con la función que conozco de los esfuerzos. Saco la derivada e igualo a 0. De tal manera que cuando hago la solución, voy a encontrar que el ángulo al cual la derivada es igual a 0 va a estar dado por la ecuación 2.36. La tangente de 2 teta n, ¿se acuerdan que n le vamos a llamar al ángulo principal? Era el que acá aparecía como teta p. Entonces, teta n es el ángulo principal, es decir, una de las direcciones donde está el esfuerzo cortante, el esfuerzo normal máximo, uno de los esfuerzos principales. Esa es la dirección. Y los valores los puedo encontrar con la siguiente ecuación. Puedo encontrar sigma 1 y sigma 2, donde dijimos que sigma 1 es el de mayor magnitud y sigma 2 es el de menor magnitud. De tal manera que sigma 1 lo voy a calcular con el signo más y sigma 2 con el signo menos, ya que aquí tengo un signo más menos de esta raíz. Entonces, con estas ecuaciones ya puedo encontrar cuál es el esfuerzo máximo, cuál es el esfuerzo mínimo y cuál es la dirección principal. ¿Es necesario calcular las dos direcciones o solo una? Acuérdense que tengo X y Y. Pues yo creo que solamente una, porque la otra está dada a 90 grados de esa Eh, misma. es correcto, muy bien. Entonces, calculo el teta n de sigma 1 y el teta n de sigma 2 va a estar a 90 grados. ¿Ok? Bueno, ¿alguna duda con respecto a las ecuaciones? ¿No? Ok, Muy bien. profe, Sí, en este caso, si yo saco la primera derivada y me da un valor, yo todavía no sé si es un máximo o un mínimo. En este caso, pudiera no, sí, evaluar, sí, ¿sí? sí, claro. O sea, si usted saca la primera derivada y la iguala a 0, en ese momento cuando usted haga la solución, por ejemplo, en este caso lo que se hizo fue la solución para encontrar teta. Ajá, En ese momento pues corresponde a un mínimo, no sabemos. Pero si, como dice usted, si usted no tuviera estas ecuaciones, si no tuviera la 2.36 ni la 2.37, lo que haría es utilizar las ecuaciones de transformación e ir variando los ángulos. ok. ¿Eso es lo que me iba a comentar? Sí, sí es lo que no sabía. Gracias, Sí, sí, pero así puede hacerlo. gracias. Ajá. Otra característica de cuando encontramos la dirección de los esfuerzos principales normales, ¿se acuerdan cuáles son los esfuerzos principales normales? Sigma 1 y sigma 2. Entonces, otra característica de encontrar los esfuerzos normales es que en ese punto el esfuerzo cortante es 0. Es decir, el esfuerzo cortante en la dirección normal va a tener un valor de 0. Y de hecho, si ustedes vieron el gráfico, voy a regresar. ¿Hay esfuerzo cortante en esta figura? ¿Sí o no? ¿Se acuerdan cómo representamos los cortantes? Por una flechita, ¿verdad? Sí, pero no, en este no hay. Exactamente. No se observa. Y eso quiere decir que el esfuerzo cortante tiene un valor de Cero. 0. ¿Los demás cómo vamos? ¿Bien? Bueno, muy bien. Ok, de forma análoga podemos hacer lo mismo para el esfuerzo cortante, es decir, sacando la derivada, igualando a 0. Tenemos el ángulo donde está el esfuerzo cortante y a ese ángulo del esfuerzo cortante máximo le vamos a llamar teta S. ¿Ok? Entonces, teta N, ¿a qué se refiere?
A ver, ¿se acuerdan? El ángulo principal. De los esfuerzos normales. Sí. Es decir, sigma 1 y sigma 2. Muy bien. ¿Y teta S a qué se refiere? A la dirección principal en donde se encuentra el esfuerzo cortante máximo. Acuérdense, separamos los esfuerzos en dos tipos, normales y cortantes. Los esfuerzos principales normales los vamos a denominar como sigma 1 y sigma 2. Y el esfuerzo cortante máximo lo vamos a denominar como tau max. ¿Sí? Y el ángulo al cual se encuentra ese esfuerzo cortante lo vamos a llamar teta S. ¿Ok? Para diferenciarlo, entonces uno es teta n, es para los normales, y teta S es para los cortantes. Bueno, muy bien, entonces podemos encontrar también cuál es el valor de los esfuerzos cortantes, y aquí lo tenemos. Este es tau max, ¿sí? Tau máximo. En este caso tiene tau 3, pero corresponde precisamente al tau max, que es el esfuerzo cortante principal. ¿Alguna duda? Este esfuerzo normal a los planos donde actúa tau 3 será igual en los dos ejes y tendrá un valor de el esfuerzo promedio. Acuérdense, cada esfuerzo normal va acompañado de un cortante. En este caso, el cortante principal pues debe ir acompañado de dos esfuerzos normales. El sigma X y el sigma Y. Pero en este caso tiene el mismo valor. Y el valor que va a tener es el promedio. ¿Sí? Es decir, déjenme regresar. Aquí, en esta zona, que es donde tenemos el esfuerzo cortante máximo, sigma X' y sigma Y' van a tener el mismo valor y corresponde precisamente al promedio. Aquí lo estamos viendo, average, en inglés es promedio. Entonces los esfuerzos son el promedio y tienen el mismo valor. Y lo podemos calcular con la ecuación 2.40. Bueno, muy bien. ¿Duda hasta aquí? ¿Vamos bien? Bueno. Entonces, 2 teta S y 2 teta N están separados por ¿cuántos grados? ¿Se acuerdan? 90. 90 grados, ¿sí? Y entonces teta N y teta S están separados por ¿cuánto? O sea, 2 teta N y 2 teta S están separados 90 grados. Entonces, teta N y teta S, ¿por cuántos grados están separados? ¿Lo vimos en el gráfico, se acuerdan? Por 45. Exactamente. De tal manera que eso es lo que encontramos ahí. Si encontramos teta N, podemos encontrar teta S. Muy bien. Esto permite expresar las ecuaciones 2.39 y 2.40 en función de los esfuerzos principales. Y ya nos quedaría que el esfuerzo cortante máximo, que está O3 aquí, el esfuerzo cortante máximo, si ya conocemos sigma 1 y sigma 2, ya podemos calcularlo con esta fórmula. Y podemos calcular también el esfuerzo normal que acompaña al cortante. Este sigma tau 3 es el esfuerzo normal que acompaña al cortante. Y es lo mismo para el eje X y lo mismo para el eje Y, que corresponde al promedio de los esfuerzos. Sigma 1 y sigma 2. ¿Por qué podemos cambiarlo? ¿Se acuerdan que sigma 1 más sigma 2 es igual a sigma Y más sigma X? Que era el invariante. Y estamos viendo que de la ecuación 40, sigma X más sigma Y es igual a, entre 2 es igual al esfuerzo normal que acompaña al cortante. Entonces, por eso también
yo puedo poner esta ecuación en función de los esfuerzos principales. Entonces, el valor absoluto, pues es necesario porque tenemos dos raíces de la ecuación, porque era raíz cuadrada, en este caso. Bueno, hasta ahorita son puras ecuaciones, si ustedes ven, pero el concepto creo que sí lo tenemos bien claro. Tenemos que encontrar cuál es el valor de los esfuerzos, tanto normales como cortantes, utilizando las ecuaciones de transformación, para ver cuál es el máximo. Pero yo puedo utilizar otras ecuaciones donde ya me dicen cuál es el máximo y cuál es el mínimo y cuál es el valor del esfuerzo cortante y cuáles son los ángulos. Directamente las puedo usar, que son estas que derivamos al final. Pero como nos comentaba, ¿quién fue? Alexis. Podemos nosotros hacerlo del camino más largo. Ir calculando ángulo por ángulo y con eso encontrar también cuál es el valor. De hecho, el trabajo que les voy a dejar, que es precisamente un programa de Excel, es encontrar grado por grado dónde está el esfuerzo máximo. Y en un ratito, creo que mañana, el lunes lo vamos a ver, o la próxima semana. ¿Ok? Entonces, ustedes van a programar en Excel las 3 ecuaciones que tienen ahí, las de transformación, van a ir cambiando el ángulo cada grado o cada 0.5 grados. Entre más fino hagan la diferencia de grados, es decir, entre más pequeños, si ustedes lo hacen de 0.5, es más exacto el valor que van a tener de los esfuerzos. Si lo hacen de 0.1, va a ser más exacto. Si lo hacen de 5 grados, va a ser menos exacto. Entonces ustedes van a ir cambiando los ángulos y van a ir encontrando los valores de sigma X, sigma Y, sigma X', sigma Y' y tau X'. Y en todos esos valores que ustedes vayan encontrando, van a encontrar cuál es el máximo. Ese es el programa que van a hacer. Pero lo vamos a platicar ya con más calma más adelante. Bueno, muy bien. Ok, entonces algo muy importante que tenemos que tener en cuenta es que aunque nosotros estemos encontrando los valores de sigma 1, sigma 2 y de sigma tau 3 y el esfuerzo cortante máximo, en realidad estamos hablando del mismo estado de esfuerzos original. No lo estamos cambiando, es decir, estamos analizando el mismo punto. ¿Sí? Estamos analizando el mismo punto. Y ya tenemos aquí las ecuaciones que vamos a utilizar para cada caso. Aquí ya podemos tener para calcular sigma 1 y sigma 2, que son las ecuaciones, por decirlo de alguna manera, directas. Acá tenemos ya para calcular el esfuerzo cortante, que está a 45 grados de los normales. Y tenemos también cómo calcular los esfuerzos, las direcciones, que son los ángulos, con las ecuaciones de las tangentes. Y la diferencia entre los dos, pues es teta n menos teta s. Este es el resumen de lo que acabamos de ver. ¿Alguna duda? ¿No? Bueno, entonces, con eso ya podemos encontrar cómo varía el esfuerzo con las orientaciones. Vamos a hacer un ejemplo. Aquí lo voy a ir haciendo. Estos ejemplos pues están ya en las diapositivas, por eso es que ya no lo hago en la pizarra, pero cuando vayamos a hacer ejemplos nuevos que no estén aquí, los vamos a hacer en la pizarra, ¿sale? Bueno, en un punto de interés de la superficie de un componente de esfuerzos respecto de un sistema de coordenadas son sigma x igual a 95, sigma y igual a 25 y tau x igual a 20. Es decir, alguien hizo ya la chamba de medir los esfuerzos. ¿Cómo los midió? Bueno, con la técnica que haya sido. Pero ya nos dijo, aquí son 95, aquí es 25 y aquí son 20. Y me piden, haz la representación del estado de esfuerzos con el diagrama de cuerpo libre y dime cuáles son los esfuerzos más severos. Es decir, cuáles son los esfuerzos principales, cuál es el esfuerzo cortante más severo y dime cuál es el esfuerzo normal que acompaña al esfuerzo cortante. ¿Alguna duda con respecto al enunciado?
¿Todo bien? Luis Fernando, ¿todo bien? Sí, profe. Muy bien. ¿Yadira? Sí, profe, todo bien. Muy bien. Entonces, lo que vamos a hacer es el diagrama de cuerpo libre. Ese ya es simple, ustedes ya saben. Entonces, el 95 va a apuntar hacia las caras o hacia afuera de las caras. El sigma X. Afuera de las caras, Muy bien. Sigma Y. también hacia afuera. Muy bien. ¿Y el esfuerzo cortante en qué cuadrantes va a estar? En el primer cuadrante y en el tercero me parece que es. Exactamente, muy bien. En los cuadrantes positivos. Y ahí tenemos entonces el diagrama de cuerpo libre, tal y como ustedes me lo describieron. Ya con eso tendríamos el inciso A. ¿Ok? ¿Alguna duda de cómo sale este? ¿No? Bueno, avancemos. Muy bien, avancemos. Y me dice entonces que utilice las, bueno, en este caso no me está diciendo cómo lo haga, entonces pues lo que voy a hacer es utilizar las ecuaciones directas. Y ahí la tengo, entonces ya utilizando las ecuaciones directas, sé que sigma 1 y sigma 2 va a estar en función de las coordenadas, o del, perdón, de los esfuerzos originales que me lo da el diagrama de cuerpo libre, que es 25, 95 y 20. Ya tengo nada más, lo que hago es sustituir. Sigma X vale 95, sigma Y vale 25 y tau XY vale 20. Hago la sustitución y ya encuentro que es igual a, cuando utilizo el signo más, 60 más 40.31 y me da un valor de 100.31. Y encuentro el valor de sigma 2, que es utilizando el signo negativo de la ecuación, que es 60 menos 40.31, y encuentro que es de 19.69. Entonces, ¿cuánto vale el esfuerzo máximo? Vale 100.31 y el esfuerzo mínimo va a valer 19.69. Entonces, todos los esfuerzos van a estar intermedios entre 19.69 y 100.31, porque es el máximo y el mínimo. ¿Está claro? Sí. Bueno, y ahora me dicen, encuentra las direcciones principales. Bueno, voy a encontrar teta n. Ahora, teta n, pues va a corresponder a uno de estos dos. No sé cuál de los dos. No sé si a 19.69 o a 100.31, pero yo lo voy a calcular. Entonces lo calculo. Ya conozco los valores originales del estado original, que es tau XY, sigma X, sigma Y. Simplemente lo sustituyo y encuentro que la tangente de 2 teta es 0.51, 57.1. Esa es la tangente de 2 teta. Saco el inverso de la tangente y encuentro que 2 teta n es igual a 29.74. Pero ahí no estoy teniendo teta n, sino es 2 veces el valor. Por lo tanto, teta n es la mitad. Y sería 14.87. ¿Ok? Si quiero encontrar el otro teta n, ¿dónde va a estar? A 90 grados. Le puedo sumar 90 grados y me estaría dando que sería 104.5, 104.87 grados, donde estaría el otro de estos valores. Ahora, ¿cómo puedo saber a qué dirección corresponde este ángulo que encontré de 14.87? Pues puedo utilizar las ecuaciones de transformación, que es esta que tengo aquí. Le pongo el ángulo, que es 2 teta n, y encuentro cuánto vale. Entonces, ya encontré que sustituyendo vale 100.31. Y por lo tanto, el ángulo de 14.87 corresponde a sigma 1. ¿Sí lo vieron? Sí, profe. Dígame. ¿Cómo dijo que se encontraba la dirección? Ok. Usted ya encontró con las ecuaciones directas cuánto vale sigma 1 y sigma 2. ¿Ahí vamos bien? Sí. Y después encontró cuánto vale el ángulo con la fórmula directa, que nos dio un valor de 14.87. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí.
Muy bien. La cuestión es que yo no sé a qué valor corresponde el ángulo de 14.87. No sé si corresponde a sigma 1 o a sigma 2, porque no me lo dice la fórmula. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Puedo utilizar la ecuación de transformación, que es la que desarrollamos primero, y lo que hago es poner el ángulo, pero como es 2 veces el ángulo, pues voy a poner el que tengo acá, que es 29.74. Lo pongo aquí, 29.74, 29.74. Hago el cálculo y encuentro un valor que va a corresponder a sigma 1 o a sigma 2. En este caso está correspondiendo a sigma 1. Por lo tanto, sigma 1 está a 14.87 grados del estado original o del esfuerzo original. Sí, es decir, estaría así. Déjenme ver. Este es el original, el esfuerzo original, el diagrama original. X, Y. Y aquí entonces estamos teniendo pues sigma X y sigma Y. Entonces ahora, el otro me dice que va a estar a ¿cuántos grados? ¿14? Del original. Sí. Quiero al baño. Entonces, Tengo que ir al baño. sí, sí. Mafer, tu micro. ¿Lo dejó encendido? Bueno, muy bien. Creo que sí. Entonces, si esto es 14 grados, 14 punto, ¿qué dijimos? 14.87. ¿Sí ven el color? ¿No lo alcanzan a distinguir? ¿O sí lo distinguen? Lo voy a cambiar. Sí, sí se ve. Sí, El lo voy a amarillo cambiar. sí se ve. Sí, lo voy a cambiar. Entonces, si este ángulo es 14.87 grados, quiere decir que ¿qué esfuerzo va a hacer? Sigma 1, sigma 1, y el otro pues debe ser sigma 2. Y más o menos corresponden. Si ustedes ven aquí a sigma X estaría aquí. Voy a poner de negro. Sigma X estaría aquí. Y este sería sigma Y. Entonces, está a 14.87 grados de sigma X, que es el original. Sí, y eso ya a final de cuentas, pues nos ayuda a definir en dónde están orientados cada uno. ¿Sí? Y entonces, sigma 2 dijimos que va a estar a 90 grados de este 14.87. Entonces, este ángulo, este sería teta n. Y este otro ángulo debe ser, ¿cuánto dijimos? 104.87, ¿no? Sí, Y este sería teta n 2. Es decir, sigma 2 está orientado 104.87 grados del estado original. ¿Sí? ¿Dudas? profe, ¿Sí? No, en este caso, ¿cuál sería teta S? Todavía no hemos llegado allá. Ah, ok, Apenas hemos llegado a los normales. ok, gracias. Ajá. Vamos a movernos hacia el cálculo del teta S. Ya, bueno, aquí ya tenemos el otro ángulo, que era 104.87. Que es este. Bueno, ahora vamos a los cortantes. Vamos a calcular la dirección de los cortantes. Y me dice que teta S tiene un valor, la tangente, perdón, de teta S tiene un valor de menos 1.75. De tal manera que cuando yo saco el inverso de la tangente, me sale que el ángulo va a ser de menos 60.25.
dos veces el ángulo es menos 60.25, por lo tanto el ángulo es de menos 30.12. ¿Eso qué significa? Como dice su compañero, que el esfuerzo cortante que tenemos aquí, el máximo, no va a estar, déjenme agarrar la pluma, va a estar en el otro sentido. Bueno, y aquí le puse de negro. Es decir, aquí va tau max. ¿Cuánto es el ángulo de tau max con respecto al original? 30.12, pero negativo. Eso quiere decir que está en el sentido contrario, es decir, el ángulo está aquí. Profe, Zeta S. Ajá. disculpe, entonces, el teta S va a ser el inverso del teta N. ¿El inverso? Sí, va a ser el inverso de teta n, exacto. Ok, Es el inverso. gracias. Es el inverso de teta n. Y en este caso, pues como nos está dando negativo, va a estar por abajo del eje original, que es X. Entonces teta S quedaría aquí, y aquí tendríamos el valor de tau max. ¿Cuánto hay entre estos dos? ¿Qué ángulo hay? ¿Se acuerdan? 45. Muy bien, 45 grados. ¿Sí? Entonces ahí es donde estaría orientado tau max. Por ser negativo está en el sentido contrario del eje. Muy bien, ¿y cómo encuentro el valor? Pues ya como conozco sigma 1 y sigma 2, simplemente los sustituyo y voy a tener dos valores. Uno que es positivo, que es de 40.31, y uno que es de negativo, que es de menos 40.31. Y también puedo calcular cuál es el esfuerzo normal que acompaña al cortante. En este caso, el esfuerzo normal que acompaña al cortante va a tener un valor de 60 megapascales, que es el valor promedio. ¿Ok? Javier, ¿está difícil? Profe, Sí. yo no entendí por qué puso el valor de tau max en ese sentido. Acuérdese usted cómo mide los ángulos. Si usted agarra un transportador, tiene aquí su... Déjenme regresar para que... Bueno, aquí. Tiene un ángulo aquí y le dicen, mida este ángulo. Cuando usted pone su transportador, ¿se han usado un transportador? Sí, profe. ¿Sí? No de los de Harry Potter, ¿eh? Ah, no sé, se llama traslador. Bueno, en un transportador lo ponen aquí y miden el ángulo en este sentido, ¿sí? Hacia acá. Aquí les da el ángulo. Ahora, ¿qué pasa si en lugar de eso les dice que encuentren un ángulo que está acá? Hacia abajo. Dicen, encuentre este ángulo. ¿Qué es lo que hacen? Lo que hacen es mover el transportador de una manera distinta. Lo ponen en el sentido contrario. Vamos a poner el ejemplo. Y miden este ángulo. Ahora, como lo están haciendo de manera inversa, es decir, están midiendo ángulos de forma negativa, o el ángulo lo deberían de dar en forma negativa. O si lo quieren medir, o tienen un transportador completo, pues lo que estarían marcando es que es 180 más 90 serían 270 más lo que tengan aquí, ¿no? Por ejemplo, si les dicen aquí, pues a lo mejor fueran 280 grados, que es equivalente a 360 menos 280, ¿cuánto nos da? 80. 80. 80, sí. Sería menos 80. Eso es equivalente. 280 grados es equivalente a menos
por eso es que lo mido así de esta manera. No sé si quedó claro, ¿sí? Entonces, ahí el valor que va a tomar es el del esfuerzo cortante en S, ¿no? Exactamente, ahí ese ángulo corresponde al esfuerzo cortante máximo. Sí. Ajá. Profe, muchas gracias. Sí, 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 esa es la orientación del esfuerzo cortante máximo. Bueno, muy bien. Ok. Estaría interesante que nosotros pudiéramos tener algo así gráfico para no estar haciendo cálculos de todos los ángulos, algo gráfico y que rápidamente pudiéramos encontrar los valores de los esfuerzos, ¿no les parece? Que así sería muy fácil encontrar cuáles serían los valores de los esfuerzos. Y para eso se desarrolló una herramienta que se llama círculo de Moore. ¿Sí? En ese círculo de Moore nos va a ayudar a encontrar de forma gráfica los valores de los esfuerzos con respecto de los ángulos. Ahora, ¿cómo se desarrolla el círculo de Moore? Vamos a verlo. Ustedes ya, de hecho, ya esa parte la comprenden bastante bien, ya la tienen manejada. ¿Y qué es en función de las ecuaciones de transformación? Aquí tengo las ecuaciones de transformación de sigma x' y la ecuación de transformación de sigma de tau x' y y', que van a cambiar en función de los valores de los esfuerzos originales y de el ángulo. Bueno, entonces, esto es lo que pasa cuando yo grafico estas ecuaciones en función de los ángulos. Aquí los tengo. Ese es el trabajo que ustedes van a hacer en Excel. Van a utilizar estas ecuaciones y le van a ir dando valores y lo van a graficar. Entonces, cuando ustedes lo grafiquen, van a tener unas curvas como las que vemos aquí. Una curva que representa a los esfuerzos normales, que es esta. Aquí le tengo el esfuerzo normal. Y otra curva que va a representar al esfuerzo cortante. Aquí la tengo. La roja. ¿Dudas hasta ahí? ¿Todo está bien? Son unos simples gráficos de unas funciones. ¿Sí? ¿Qué estoy poniendo en el eje Y? En el eje Y estoy poniendo tanto el esfuerzo normal como el esfuerzo cortante. Si estoy arriba del 0 es tensión, si estoy abajo del 0 es compresión. Tensión, compresión. Y en el eje de las X voy a poner mi variable independiente, que en este caso es el ángulo. Ahora ya puedo ver gráficamente dónde está el esfuerzo máximo y dónde está el esfuerzo mínimo. Claramente lo veo en mi gráfico. ¿Por qué gráfico hasta 180 nada más? Porque aquí estoy utilizando 2 teta. Entonces nada más voy a graficar hasta 180. Porque si sigo graficando voy a tener nuevamente la curva que ya había obtenido. ¿Están de acuerdo? Bueno, entonces ya estoy viendo que aquí tengo tau sigma 1, perdón, si este sería sigma 1, este sería sigma 2, y está obteniendo tau máximo y tau mínimo. ¿Qué diferencia, cuántos ángulos hay entre tau máximo y tau mínimo? Dijimos que era 90 grados. ¿Qué diferencia hay entre un esfuerzo principal, que en este caso es sigma 2, y el esfuerzo cortante máximo? Hay 45. Ajá. Y entre el esfuerzo cortante máximo y el esfuerzo sigma 1 hay 45 grados. Entonces ya estoy viendo que las reglas que yo había mencionado pues se están cumpliendo. Y entonces sigma 1 y sigma 2 ocurren cuando el esfuerzo cortante es igual a 0. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que cuando tenemos esfuerzos principales el esfuerzo cortante es 0? Aquí lo estoy viendo. Para sigma 1 el esfuerzo cortante tiene un valor de 0. Y para sigma 2, el esfuerzo cortante tiene un valor de 0. ¿Están de acuerdo? Bueno, y luego sigma 1 y sigma 2 ocurren en ángulos que tienen una separación de 90 grados, eso ya lo vimos. Este sigma 1, sigma 2, y tau máximo y tau mínimo, tau máximo y tau mínimo también tienen 90 grados. Luego tau máximo ocurre a la mitad del ángulo entre los esfuerzos normales máximo y mínimo. Es decir, aquí hay 90 grados
y tau máximo ocurre a 45 grados, a la mitad. Y luego la variación de los esfuerzos normales y cortantes ocurre en una forma de una onda seno, que tiene un periodo de 180 grados. Entonces, esta es la onda senoidal de la que estamos hablando. Lo mismo pasa con esta. ¿Sí? Estas relaciones son válidas para cualquier estado de esfuerzo. No importa el estado de esfuerzo que le den, siempre van a ser válidas. Aquí en este caso, pues ya teníamos un ejemplo, ¿no? Sigma X vale 80 y sigma Y vale 10 y el esfuerzo cortante vale menos 10 megapascales. Entonces, para este estado de esfuerzos, pues estos serían los valores que tienen los esfuerzos variando el ángulo. ¿Alguna duda? ¿No? Profe, Sí. que esas ecuaciones que estamos viendo ahí arriba no son las ecuaciones que usábamos para determinar a qué dirección pertenecía el ángulo. Sí, son las mismas. Son las mismas. O sea, por eso son importantes estas ecuaciones de transformación, que las tengan bien en mente. Son las mismas. Entonces, al graficar, aquí estaremos haciendo lo que nos da Alexis. Es decir, yo voy a ir cambiando el ángulo y voy a ir encontrando muchos valores del esfuerzo. ¿Sí? Que estos que te estoy teniendo aquí, los voy a ir encontrando. Y después de eso voy a ver cuál es el mayor y el menor. Y ese va a ser mi sigma 1 y mi sigma 2. Lo mismo hago con la ecuación del cortante. Voy graficando muchos valores en función ¿cómo se llama? Del ángulo, y donde encuentre el valor máximo y el mínimo va a ser mi tau máximo y mi tau mínimo. ¿De acuerdo? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, muy bien. Pues vamos a dejarle aquí, déjenme pasar la lista. Y mientras, yo creo que ya con esto ustedes pueden ir pensando en un archivo Excel. Yo les voy a dar de dato. Vayan ya pensando cómo lo van a ir trabajando, pero más adelantito les voy a dar bien la tarea. Pero ya vayan pensando que tienen que hacer un archivo Excel con estos datos que yo les dé. Pueden hacerlo incluso con estos que están aquí. Y saquen los gráficos y encuentren una manera de buscar en esos datos, en todos los que tengan, sigma 1, sigma 2, tau máximo, tau mínimo, sigma teta n1, teta n2 y teta s1 y teta s2. Esa es la tarea que tienen que hacer. ¿Sale? Todavía no se las dejo, pero ya vayan pensándola cómo la pueden hacer. Profe, Sí. entonces el lunes y martes, bueno, eso fue lo que usted comentó, vamos a estar resolviendo ejercicios de la parte 1. Sí. Sí, vamos a estar haciendo el ejercicio de la parte 1. Por eso les dejo de una vez esto, que aquí está el fin de semana, y lunes y martes todavía tienen oportunidad de ir viendo pensarle cómo hacer el archivo, y si hay alguna duda, pues ya también la vamos resolviendo por ahí. Todavía no les dejo la tarea, pero ya saben qué hacer. ¿Sale? Ok, profe, muchas gracias. Muy bien, pues me dio gusto verlos, que tengan un excelente fin de semana. Nos vemos el próximo lunes. Y cualquier ¿Para cosa, cuándo va a pues, ser el archivo de Excel? todavía no les he puesto porque vamos un poquito atrasados, entonces no quiero después volver a aplazar. Entonces yo creo que ya en la próxima semana veo cuánto adelantamos. Creo que ahorita estamos adelantando más rápido, porque ya, digamos, dejamos mucho de las bases en la parte 2 y en el capítulo 1, entonces eso nos va permitiendo avanzando rápido. Y no sé cómo lo están viendo ustedes. Yo estoy viendo que estamos avanzando más rápido. No sé cómo sientan ustedes. Profe, honestamente, o sea, sí avanzamos rápido, pero al menos a mí como que sí me cuesta un poco de trabajo, tal vez procesar como todo de junto. Bueno, muy bien. Entonces, pues ahí no nos queda más que lectura y apoyarnos un poquito en los videos. ¿Les parece? Sí. Por eso que voy a dar, digamos, este tiempo del fin, para que un poquito lo vean. Y lo de los otros 2 días,
de lunes y martes, vamos a estar haciendo ejercicios, pero los ejercicios generalmente ya nada más refuerzan lo que, a lo mejor eso también es lo que está faltando, los ejercicios para reforzar. Una vez que hagamos los ejercicios para reforzar, yo creo que se va a apoyar el aprendizaje. Ajá. Profe, Sí. Gracias. ¿y también va a reprogramar las otras actividades que faltaban de esta unidad Sí, en la sí, semana? también. Sí, porque, Ah, por ok. ejemplo, apenas vamos a ver lo que corresponde al problemario. Lo que corresponde al problemario es lo que estamos viendo ahorita, entonces no se los puedo pedir para la próxima semana, porque pues no hemos avanzado hasta allá. Por eso Igual es el que le digo, artículo lo va a poner a lo del para... artículo ese no hay ese también, ese no pasaría nada si lo ponemos casi ya. Pero Ah, vamos a ok. reprogramarlo también. Ahorita por lo pronto, si ustedes ya avanzaron, pues ténganlo ahí a la mano. Ok. No está por demás que vayan avanzando en las tareas que sí podemos, como por ejemplo el artículo y como por ejemplo el Excel que ya ahorita vimos que podemos ir trabajando. ¿Les parece? Sí, profe. Sí, Excelente. profe, gracias. Bueno, cuídense mucho. Y ahí está el video si quieren ver, porque este es un tema un poquito difícil y es la base para lo que viene. Entonces yo sí les sugiero que le den un vistazo al video, véanlo con calma y eso les va a ayudar un poquito a entender y siguiendo su lectura, yo creo que con eso vamos a avanzar muy rápido en el siguiente tema que es el círculo de Moore, que de lo que me he dado cuenta con sus compañeros es de la parte más complicada del curso. ¿Ok? Muy bien. Nos vemos entonces. Buen fin. Que esté bien, gracias. Igualmente, cuídense. Gracias, nos vemos.